es más televisión. Plus es más televisión. Continuamos con grandes celebraciones. Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, pastor general del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, pastor general del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. Escuchar. El propósito de este capítulo es sobre la restauración de Israel por medio de la imagen de los huesos secos. En un sentido inmediato se refiere solamente a la restauración de Israel, que es nuestro mensaje central de estas 4 enseñanzas. Pero este mensaje puede aplicarse a la restauración espiritual de cualquier ser humano que haya caído de la gracia de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Voy a tocar 3 puntos básicos en esta tarde y noche. El primero es la presentación de la visión del valle de los huesos secos. Este pasaje comienza con estos versículos que contienen una introducción a la visión.
Su propósito es conocer todo lo que Dios le ordenó al profeta Ezequiel en relación con la visión de los huesos secos. El verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Como podemos ver aquí, el pasaje comienza con la frase: la mano de Jehová vino sobre mí. Es una expresión que usa el profeta cuando está introduciendo esta experiencia sobrenatural muy especial con Dios. Es necesario preguntarse por qué se le llama visión a este relato. Como nosotros dijimos, cuenta una experiencia que tuvo el profeta Ezequiel con Dios. Si leemos nosotros cuidadosamente la palabra de Dios, la palabra visión no aparece en ningún texto de los que leímos. La primera aparición del verbo mirar es en el verso 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Por eso se habla de visión, dice, y miré. Aquí el texto se presenta como una fantástica, grande experiencia del profeta, donde intervienen otros sentidos además de lo visual. Por ejemplo, dice el profeta: me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Era un valle lleno de huesos secos. Cabezas, columnas, piernas, brazos y todos los huesos descoyuntados, posiblemente lejos unos de los otros. Esto es impresionante. Sin embargo, aquí podemos considerar que se trata de una visión en el sentido de que fue capaz de percibir una realidad que estaba oculta a los ojos meramente humanos. Era una realidad viviente para Israel en el exilio. La presencia aquí de la mano de Dios que lo llevó literalmente afuera, como sacado de su cuerpo por el Espíritu de Jehová, significa que se trata de un viaje, de una experiencia física interesante. Lo sacó en el Espíritu. La palabra hebrea que se traduce espíritu tiene dos características aquí interesantes para mencionar. La primera, eso en el amplio sentido del uso, la palabra espíritu. Y la segunda, se utiliza en estos versículos para referirse al Espíritu de Dios, quien tomó al profeta literalmente y lo llevó a tener una experiencia sobrenatural. Diríamos una experiencia muy especial para poder contemplar la visión del valle de los huesos secos. El profeta afirma que fue llevado en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es interesante notar también aquí que está en medio y no al margen del valle lleno de huesos secos. Está en medio. Debía caminar entre ellos. Tenía que hacer algo de parte de Dios en ese lugar. No podía ministrar si no estaba allí. Usted puede ver o tener una idea de poner al profeta en medio de millones de huesos secos, disgregados por todo el valle. Pero aquí
aquí es interesante notar que Él está en medio. En cuanto a los elementos de la visión, el verso 2, aquí se menciona que Dios lo hizo pasar junto y alrededor de los huesos secos, secos en gran manera. Decía un escritor tocante a este verso que se debe notar la fuerza intensiva, la repetición del hebreo. El profeta debía ver de cerca los huesos en el trasfondo personal del profeta, porque Ezequiel era un profeta sacerdotal. Su trascendencia era sacerdotal, su familia proveniente de sacerdotes. Por lo tanto, esta acción era para él algo que iba en contra de su preparación, estar en medio de un valle de huesos secos. De acuerdo a la ley, él tenía la prohibición de tocar cadáveres, según Levítico 21:11. No le era permitido tocar cadáveres, y Dios lo pone en medio de un valle de huesos secos. Es decir, que por esta simple acción debió vencer sus propias prevenciones. Pero otro aspecto interesante aquí, y que resalta en este versículo, es la mención de que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Aunque parece una frase irrelevante, sin embargo, en el verso 10 encuentra su verdadera explicación. Podemos encontrar el verdadero sentido. Y dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí la cantidad señala el número de cuerpos a los que pertenecían. La matanza que estuvo relacionada con la toma de Jerusalén fue muy importante, de manera que aquí hay una referencia velada en este aspecto. Todo esto tiene que ver con los miles o cientos de miles que murieron en la invasión de Babilonia a Israel, a Jerusalén. Mataron miles de gentes y otras invasiones. Israel estaba en el exilio, fuera, cautivos. Y es buenísimo entender la intensidad de este verso. Pero aquí un tercer elemento a señalar que estaban sobre la superficie del valle. Ezequiel, como profeta, conocía muy bien la importancia que para un israelita tenía el respeto por el cadáver. Que el cuerpo de una persona quedara expuesto es presentado como un castigo. En esa invasión de Nabucodonosor murieron miles. Y en la visión de Ezequiel, los huesos están descoyuntados de mucho tiempo. Pero Ezequiel es un profeta sacerdotal y tiene una lucha, porque para los judíos que los cuerpos o los huesos estén a la intemperie es complicado. Usted recuerda la historia de Nehemías, cuando fue llamado por Dios y vino Hananí de Jerusalén y le contó que los sepulcros de sus padres estaban en gran abandono, y el hombre comenzó a llorar, porque para ellos era ilógico. Los sepulcros para los judíos son lugares sagrados, de mucho respeto, porque ahí están sus padres.
En Deuteronomio 28, versos 25 y 26, dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrá para quien las espante. Refiriéndose a la desobediencia de Israel, que tendría todos esos castigos. Pero él mismo ve el hecho de poder enterrar a los cadáveres como una bendición. Ezequiel 39, 12 y 15. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Lo ve? Porque para los judíos era fundamental que su gente fuera enterrada. Finalmente aquí, cuando el profeta escribe que estaban muy secos, lo que indica es que habían estado expuestos durante mucho tiempo. Como notamos en los versos 1 y 2, sirven estos textos como una introducción a lo que se va a presentar a partir del verso 3, donde se cambia el estilo del relato del profeta. Los versos 1 y 2 solo son introductorios. Ya luego el verso 3 en adelante va la acción. Dios está aquí guiando, hablando, ordenando al profeta lo que Dios quiere realmente hacer. En primer lugar, Dios le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mencionemos 2 puntos claves aquí. Primero, es la referencia al profeta como un hijo de hombre. Hijo de hombre, que en este pasaje tiene mucha relevancia. Le está preguntando a un simple ser humano, y como tal no puede tener una sola respuesta a la pregunta de Dios. El segundo aspecto: esta era una pregunta desafiante para Ezequiel. En un sentido humano, no había posibilidad de que estos huesos muy secos, como se había mencionado que estaban allí desde hacía mucho tiempo, pudieran vivir. Había ejemplos de resurrecciones recientes, pero no de huesos que tuviesen tiempos, que estuvieran resecos. Si el pasaje aquí hace referencia a los cadáveres del pueblo de Israel, de ese pueblo que había caído en la destrucción de Jerusalén, probablemente se trataba de personas las que tanto el profeta como sus oyentes habían amado. Eran sus padres, sus antecesores, y seguramente querían que volvieran a la vida. Cuando el profeta Ezequiel le dice a Dios: Señor, tú lo sabes, le está afirmando la confianza en Dios. Reconocía que ese Dios, quien estaba dando una orden, tenía poder. En segundo lugar, recibe la orden de Dios de profetizar sobre los huesos secos. Y le dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es que la palabra profetizar es hablar en nombre de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra profética tiene un poder, tiene un impacto en el mundo espiritual. Aquí en segundo lugar,
recibe la orden de profetizar a los huesos secos. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Como ya se ha mencionado, por esta palabra profetizar, anunciar el mensaje eterno, es la palabra de Dios la que dará vida a estos huesos que están secos, que están muertos. Los israelitas habían llegado a esta situación por su desobediencia a las demandas que Dios les había hecho. Esa palabra de Deuteronomio 28 que leímos, o las consecuencias de la desobediencia. Dios les presentó la vida y la muerte. Les presentó la bendición y la maldición. Si ustedes obedecen, vendrán todas estas bendiciones. Y si ustedes desobedecen, vendrán todas estas maldiciones. Ahora, Israel está en el exilio, en una crisis, como huesos secos. Y Dios está hablando al profeta que profetice, que la palabra profética tiene poder para restaurar, para dar vida a los que están muertos. Así que sus palabras tienen poder. Cuando usted hable la verdad a alguien que ha caído, ese alguien se levantará en el nombre de Cristo, y con gran amor y misericordia usted lo integrará al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor con toda tu fuerza. Profetizar a estos huesos secos representaba para Ezequiel un desafío, pues les habla de la vida que van a tener. En algún sentido, algo así humanamente como una cosa absurda, pero les está diciendo: van a tener vida, piel se va a levantar en ustedes, tendones, carne. El contenido del mensaje era que Dios les daría vida. En este sentido se usa la palabra espíritu en el verso 5 y luego tendones y carne en el verso 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí, yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Hermoso. Aquí vuelve a repetir la frase espíritu y viviréis, enfatizando no solo la seguridad del cumplimiento, sino también el origen del mismo. ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa vida, esa fuerza? Sabrán que yo soy Jehová. La secuencia de cómo llegarán a la vida: los tendones, la carne, la piel, el espíritu, como escribió cierto autor diciendo que muestra el proceso inverso de la descomposición, porque la descomposición va hacia la ruina, llevar a convertir en tierra todo, pero este es un proceso inverso, cobrando vida todo, cobrando vida, los huesos abatidos, los huesos secos por la desobediencia y el pecado. Mientras estaba preparando este sermón, encontré una interesante nota que me llamó la atención y dice: los huesos secos en nuestra época son de interés solamente al arqueólogo e historiador,
a veces a los detectives que quieren analizarlos por ser de una víctima de un crimen. Gracias a la arqueología, los expertos pueden saber la edad, el sexo de la persona, algo de su dieta y muchas veces hasta la causa de su muerte. Pero nada más. Los huesos secos en nuestra época tienen un pasado, pero no un futuro. Solamente aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal pueden esperar el futuro eterno con Él. Hermoso, muy hermoso. Ahora, en el segundo punto de esta tarde, quiero hablarles sobre los resultados de las palabras proféticas de Ezequiel. El impacto de las palabras proféticas. El espíritu restaurador del profeta a través del Espíritu Santo. El medio usado por Dios para que estos huesos vuelvan a la vida fue la predicación del profeta. La obediencia produjo resultados inmediatos que el profeta pasó rápidamente a describir. El profeta dice que hizo como Dios, mi Señor, me lo ordenó, no lo que le pareció a él. Esto quiere decir que no agregó ni quitó nada del mandato de Dios. La clave de un hombre de Dios es obedecer y hacer, decir, cómo, de la forma en que le es ordenado. El siervo obedece, no discute, no argumenta, no toma decisiones por su propia cuenta. La obediencia es la madre de todas las bendiciones. Benditos los hombres y mujeres obedientes, les irá bien toda la vida. Así que el ministerio de la iglesia, como los que estamos al frente de la misma, es reconocer el camino que Dios ya ha abierto para nosotros y que también lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Obedecer. Ni siquiera había terminado su tarea de profetizar cuando el profeta percibió dos cosas. Primero, un ruido. Y segundo, un temblor. Dice el texto: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dos cosas fantásticas sucedieron mientras él profetizaba, que las palabras tienen un poder. Las palabras proféticas que provienen del cielo hacen estremecer al infierno, y la muerte desaparece y la vida fluye y la gloria de Dios se mueve. Amén, aleluya. Dice primero un ruido. La cabeza que estaba por allá se juntó con la columna que estaba por aquí, y las piernas, que una que estaba por acá y la otra por allá, se apresuraron y se juntaron. Los huesos que estaban quebrantados se juntaron y formaron un ejército. Pero de pronto un temblor. A la presencia de Dios se conmueve el cielo y la tierra, y la vida fluye, y la vida fluye. Ezequiel pudo ver los huesos en movimiento, juntándose, cada hueso con su hueso. Este movimiento fue ordenado. Era necesario que cada hueso estuviese en su lugar para que pudiera formarse un cuerpo. La construcción aquí de esta frase se indica una acción inmediata, lo que debió causar una profunda impresión en el profeta Ezequiel. Sin embargo, ante una visión tan especial,
el proceso parece frustrarse. Termina esta etapa del cumplimiento diciendo: no hay espíritu en ellos. Es fabuloso. Después de ver un valle lleno de huesos, ahora los huesos se juntan, se levantan, piel, carne los cubre, se ponen de pie, un ejército numeroso. Pero se frustra Ezequiel porque dice: le falta espíritu, no tienen vida. No se había completado la tarea de la restauración. Aquí era necesario que el espíritu les diera vida, pero no podía hacerlo que se juntara hueso con hueso y fueran cubiertos de carne y piel. Entonces viene la palabra, la orden de Dios. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí se enfatiza la tarea del profeta por la repetición del término profetizar. Si antes se dirigió a los huesos, ahora la dirección hacia el espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Me gusta este término. También un desafío para el profeta, como le fue a hablar a los huesos. Ahora el desafío es hablarle al espíritu. Está pidiendo que venga sobre esos cuerpos aliento de vida. No está hablando aquí del Espíritu Santo. Está hablando que venga de los cuatro vientos el aliento de vida. 3 puntos se mencionan en este pasaje. Primero, es que la palabra se dirige al espíritu. No se trata de cualquier espíritu, sino aquel que da vida. Segundo, este espíritu viene de los cuatro vientos, de todas las direcciones. Dios presentándose como el Señor de toda la tierra. Y tercero, señalar la importancia de la semejanza en este versículo con Génesis 2:7, donde se usa el mismo verbo, soplar, para referirse al aliento de vida en la creación del hombre. Sopló aliento de vida, como el día que Jesús sopló sobre sus discípulos y les impartió vida. En aquel relato, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, luego le dio vida. Algo semejante a lo que ocurre con este ejército que ahora estaba levantado. Pero es evidente aquí que el profeta quiere mostrar que es Dios con su poder y su gloria que está dando vida a estos cuerpos. Por eso clama a Él para que estos huesos puedan vivir. La conclusión de este punto es que se puso en pie un gran ejército. Hay que recordar que los ejércitos son sinónimos de poder. El pueblo de Dios estaba de nuevo de pie, porque en la restauración se busca eso, que el pueblo no esté tirado como huesos secos, sin valor.
Que el pueblo se ponga en pie, que se levante, que tenga el soplo de vida, que tenga el poder de Dios. Y yo les voy a profetizar algo esta noche. Escúchenlo. Dios, por el Espíritu Santo, después de esta pandemia, levantará hombres y mujeres apasionados y llenos del Espíritu Santo, declarando el nombre poderoso de Cristo Jesús para provocar el más grande avivamiento sobre San Pedro Sula, sobre Honduras y sobre las naciones. Tus palabras estarán cargadas de vida, de autoridad, de unción. El infierno hará alarma porque sentirán temor por la presencia de Dios y la gloria del Espíritu Santo fluyendo en la vida de sus hijos. Un poder restaurador, un espíritu de restauración es levantado en medio de la iglesia, y Dios levantará un ejército incomparable. Es su avivamiento en los últimos tiempos. Dios te levanta a ti, Dios te llena de vida, te llena de poder, te llena de autoridad, pero te llena de unción. Tus palabras estarán cargadas de vida. Serás un restaurador de portillos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde están los que creen esta palabra? A la palabra que proclames, los caídos se levantarán, tendrán vida, tendrán fuerza, tendrán poder. Y el tercer punto, que es el punto clave, el mensaje de la visión, la transformación espiritual de Israel. Yo diría, el detalle de afinar el poder restaurador de Dios sobre esta nación. Esta primera figura del capítulo termina con una explicación de la visión de los huesos secos. ¿Por qué esa visión? La interpretación de la visión toma la forma de una controversia entre Dios y su pueblo, Israel. Aquí se muestra por un lado la opinión que tenía el pueblo de sí mismo, en el verso 11, y por otro lado lo que Dios quería hacer con ellos, los versos 12 al 14. Dios dice cuál es la situación de los israelitas según ellos mismos. Verso 11. Ellos consideraban que sus huesos se habían secado. La referencia era la vida interior, el dolor que le fue causado por el pecado y la desobediencia. Pero al mismo tiempo Israel afirma que se ha perdido su esperanza. No tenían esperanza. Exiliados, cautivos, se fue la esperanza. ¿En quién pusieron la esperanza? Primero, habían confiado en la permanencia en la tierra. Pensaban que nunca saldrían de allí. Segundo, habían confiado en sus ejércitos y la ayuda de otros pueblos como Egipto, y estos también habían fracasado. Tercero, habían confiado en sus instituciones, ya sea religiosas, como el templo, que creyeron que nunca sería destruido. También habían confiado en palabras de los políticos, como la monarquía. Pero la destrucción de la ciudad, que no pudo ser evitada por sus ejércitos, la muerte del rey y la nobleza, la destrucción del templo, los había enfrentado con la realidad
de que habían puesto su confianza en lugares inadecuados. Maldito el hombre que confía en el hombre. Benditos los que confían en Jehová. Nunca seremos avergonzados. No confíes ni en el hombre, ni en el dinero, en nadie. Tu confianza debe ser en Cristo Jesús el Señor. Los hombres fallamos, Cristo nunca falla. Finalmente ellos llegan a la conclusión: somos del todo destruidos. Esta frase muestra el clímax de las emociones que estaba viviendo el pueblo. Las emociones pueden llevarnos a exclamaciones de seguridad o a la profundidad del desaliento y la depresión. Las distintas invasiones de los asirios primero y los babilonios después los habían terminado de desanimar. La expresión destruido significa separar, dividir. Pensaban que el problema era que estaban totalmente disgregados. Aún no habían llegado a comprender que eran los huesos secos. La visión de sí mismos seguía siendo limitada. El pueblo no tenía entendimiento ni comprensión. Por eso el profeta recibe nuevamente la orden de profetizar, ya no sobre los huesos secos, ya no sobre el espíritu, ahora directamente al pueblo. Verso 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuán grande es la misericordia de Dios. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es algo así como la respuesta de Dios a la opinión que ellos tenían. Esta réplica de Dios es presentada de manera positiva como una esperanza, pero ella misma denuncia la gravedad del problema del que todavía Israel no estaba consciente. Comienza diciendo: yo abriré vuestros sepulcros. La figura de los sepulcros indica que estaban muertos, no disgregados como los huesos. La recuperación comienza cuando tenemos conciencia de nuestro estado. Repito, la recuperación o restauración comienza cuando tenemos conciencia de nuestro estado. No nos justificamos. Por favor, reconocemos nuestra condición, no la evadimos, no andamos por las orillas, vamos a la raíz, que esa es la única forma de ser restaurados. Usted cae, peca y dice: es que, mire, pastor, bueno, mire, le voy a decir la verdad, pero no la dice. Y le da vueltas al asunto. No, usted diga la verdad, váyase a la raíz. ¿Qué hizo? ¿Qué le está afectando? ¿Qué le está causando daño, provocando muerte? Diga la verdad, no ande por las orillas, porque si no dice la verdad, usted nunca será restaurado.
por bueno que sea Dios y por interés que los hermanos tengamos, no podremos ayudarle. Hay que sacar a luz el pecado de nuestra vida. Hay que revelar lo que hay dentro para que salgan esos demonios y esas fuerzas, para que venga la restauración del poder de Cristo Jesús a la vida nuestra. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Y eso es bueno. Dios abriría los sepulcros, que era el hecho inicial para la recuperación. Al que luego les sigue: os haré subir de vuestros sepulcros. No solo habla de liberación del exilio, que es salir de los sepulcros, sino de una vuelta a la vida de la nación. Subir a Jerusalén, subir a Israel, no por sus propios medios, sino por el poder de Jehová de los ejércitos. Si ellos tienen conciencia de su estado, Dios los sacará de Babilonia. Y segundo, los hará subir a su tierra a disfrutar de la libertad. Está diciendo: los restauraré, los bendeciré. Dios promete: os traeré a la tierra de Israel. Este subir del sepulcro tiene como sentido volver a la tierra. El profeta promete que Dios pondrá su propio espíritu en ellos y que van a vivir. El verso 13: les dará vida, pues ellos no pueden darse vida a sí mismos. Siguiendo sus pautas, estaban condenados a muerte, ya que Dios es el único que podía darles vida. El pueblo restaurado es un pueblo que tiene una relación especial con su Dios, y eso puede ser posible como una obra del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es ser restaurado. Levanten la mano y griten los que han sido restaurados por el Espíritu Santo esta noche aquí. Ustedes que siguen las redes, la televisión, la radio, griten donde esté. Aunque les diga que están locos, griten: vamos, soy restaurado por la gracia de Dios. Pecador era, hundido en el pecado estaba, pero Dios me sacó de la sepultura y me hizo subir a lugares de honor en el nombre poderoso de Cristo. Estas tres promesas se componen con la expresión: sabréis que yo soy Jehová. La nueva etapa que se iniciará estaría acompañada de un conocimiento, relación especial del pueblo con su Dios. Relación, compañerismo, amistad. El uso de pueblo mío muestra eso. Ustedes son mis hijos. Yo soy su Dios, soy su Señor, le estaba diciendo Jehová. En primer lugar, no hay nada que esté tan seco que Dios no pueda restaurar. Ninguna persona o pueblo está fuera del alcance del poder y la gloria de Dios. En segundo lugar, los que actúan de acuerdo al ordenado por Dios deben descansar, porque este es el que les dará la victoria. No importa lo imposible que parezca ante los ojos humanos, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Jehová es el Dios de los imposibles. De las proezas. El pasaje también muestra que se debe aprender a confiar en Dios. La confianza en las propias fuerzas solo produce frustración. Poner la confianza en Dios es lo mejor que podemos hacer. La confianza en Dios produce vida y esperanza, dado que el futuro está en las manos de Dios. ¿Saben cómo termina esta historia?
Dios restauró a Israel. Le habló a Ciro cientos de años atrás, dijo: levantaré a Ciro, mi siervo. Más de 100 años después apareció un hombre llamado Ciro, y Dios le dio una orden y le dijo: dale carta de libertad a Israel para que vuelva a su tierra, y dales oro y plata para que restauren la casa de Dios y salgan del cautiverio bendecidos. Dios es Dios de restauración. Lo que Israel había hecho, escúcheme eso porque esta es la conclusión. Lo que Israel había hecho ante los ojos de Dios era pecaminoso. Se fueron tras dioses ajenos. Su vida de desobediencia, de maldad, de pecado. Por eso Dios los entregó en las manos de los babilonios. Pero estando allá en el cautiverio, se sienten como huesos secos. Y Dios lo sabe. Y en su grande amor y misericordia los restaura. Él sufre cuando su gente sufre. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de restauración. Y Él no quiere que nadie se pierda. ¿Saben qué será lindo? Que el diablo no tenga nada en nosotros. Jesús estaba por ahí y dijo: ahí viene Satanás, pero él nada tiene en mí. Y se fue. Que el diablo no tenga nada en tu vida. Que tú hayas sido restaurado profundamente para que tengas el poder, la autoridad para restaurar la vida de otros, para levantar la vida de otros, para que el Espíritu Santo fluya en ti y tus palabras estén cargadas de vida, de autoridad, de poder, pero que hay en ti un amor profundo de Dios por el prójimo y un espíritu de misericordia. Tienes verdad y tienes misericordia. Serás un restaurador de portillos. Serás un hombre, un instrumento maravilloso en las manos de nuestro Dios. Cierren sus ojos, por favor. Alguien esta noche dice: pastor, yo deseo entregar mi vida a Cristo, ser restaurado. Quiero que ores conmigo. Repite esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida esta noche. Por tu misericordia, perdóname y restáurame en el nombre de Jesús. Tu espíritu me dé vida. Amén. ¿Alguien oró conmigo para salvación o reconciliación? Levante la mano o póngase en pie y venga a este lugar rápido. Venga rápido. Un aplauso a Dios por él, por ellos. Hermoso, hermoso. Yo quiero llamar a 12 personas que es urgente que vengan a Jesús. Qué lindos. Bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 4. Aquí en este lado. Dios te está llamando esta noche. Es una noche especial para ser levantado. Qué bueno. Espíritu Santo, sálvalos, restáuralos. Dios de amor y misericordia, restáuralos a la comunión con Cristo y con tu Santo Espíritu, perdonando sus pecados, limpiando sus manchas, inscribiendo sus nombres en el libro de la vida
declaro sobre ellos perdón y misericordia tuya, en el nombre de Jesús. Vamos, un trabajo rapidito. Un aplauso, iglesia, por la vida de ellos. Siéntanse perdonados por Dios, perdonados por la misericordia de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos. Vamos a hacer un trabajo rápido. Vamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Y esos cuerpos vivirán. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Y esos cuerpos vivirán. Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo y sopla de los cuatro vientos. Y esos cuerpos, si ya tomaron sus nombres, pueden ir a sus lugares. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Estoy concluyendo esta noche el tema de restauración. Continuaré con otro tema en la próxima semana. Pero quiero que surja un espíritu restaurador entre nosotros. Que huya la acusación y el señalamiento. Y aprendamos a amar, a tener misericordia de los que caen, de los que se debilitan, y poder levantarlos. Usted fue llamado para levantar un ejército para Dios. Usted fue levantado para restaurar. Usted está llamado para restaurar. ¿Dónde están los que quieren ser instrumentos de restauración? Vamos, corran al altar, hasta aquí, hasta la orilla, guardando la distancia, guardando, pero como que tienen ustedes brasas de fuego bajo sus pies. Eso es. Mantengan la distancia, por favor. Esto es un buen momento para abrirnos a Dios. Cambia el cántico. Cámbiame ese cántico. Canta otro que sea más conocido, para que este pueblo entre a la adoración. Es un momento hermoso para decirle: Dios, dame un espíritu de restauración. Que tu presencia venga a mi vida y tu poder, para que yo pueda restaurar a otros. Dame amor, misericordia. Que un espíritu maravilloso descienda sobre mi vida para contribuir a la restauración de mucha gente. Pon fuego en mi boca. Vamos, habla con Dios. Pon fuego en mi boca. Unge mi vida, para que mientras proclame tu palabra, los hombres y mujeres se restauren. Unge mi boca. Toca mis labios. Tu presencia.
y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Con toda su fuerza, úngeme. Ven, unción de Dios, ven. Ven, Espíritu de vida, ven. Que yo pueda ver lo Sopla, que Espíritu estás Santo, haciendo sopla. en mí. Que un poder restaurador se levante en nosotros. Úngeme, Señor. Que un espíritu de restauración venga a nosotros. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor. Pídele a Dios que te unja, Úngeme, que te adiestre, que te capacite. que yo que quiere ser un pueda instrumento ver en las manos lo que de Dios. estás haciendo en mí. Dile, úsame como un restaurador de portillos, para que el maligno no pueda hacer daño. Úngeme para restaurar al caído. Úngeme. Lo que estás haciendo en mí. Quiero que ores por gente que tú conoces, gente que tú sabes que están caídos, y a los que puedes tocar, a los que puedes llegar con el poder y la autoridad de Dios para rescatarlos, para restaurarlos, para llevarles vida, la vida de Cristo, para proclamarles el mensaje glorioso del Evangelio de Jesús, para profetizar como lo hizo Ezequiel. Y mientras declares la palabra, la vida del Espíritu levante la vida de ellos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Hazlos sensibles. Hazlos sensibles para proyectarnos al proceso de restauración. Imparte vida, esa clase de vida que solo tú puedes dar. Mientras ellos proclaman la palabra, tu vida fluya, tu presencia fluya, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Levante sus manos todos, por favor. Padre, bendigo a este pueblo. Bendito sea este pueblo esta noche. Sean guardados del mal esta semana, libres de enfermedad, de contagios. Que tu bendición sea sobre ellos, sobre sus familias. Todo lo que toquen y emprendan sean bendecidos y guardados en el maravilloso nombre de Jesús. Decimos con fuerza, amén. Dios Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional La Cosecha.